Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer seguir estudiando la palabra del Señor en este día a través del libro de Proverbios, en el capítulo 13. Esto es un estudio pregrabado del estudio del miércoles y espero que ustedes lo puedan disfrutar. Aquellos hermanos que no pueden ir a la iglesia por cualquier motivo, pues pueden estudiar la palabra de Dios en este día. Y estamos en el Proverbios capítulo 13. Como todos los capítulos anteriores que hemos visto, se establece el contraste entre la justicia y la injusticia. Pero en este día vamos a enfocarnos en, digamos, 4 actitudes que pueden traer la miseria. 4 actitudes que pueden traer la miseria, tanto espiritual como material, como de todo tipo. 4 cosas que si el hombre cae en ellas, pudiéramos llamarla 4 lagunas, 4 pantanos, 4 actitudes de la vida que son destructivas para el ser humano. Vamos a comenzar con un momento de oración. Padre bueno que estás en los cielos, exaltamos tu nombre en esta hora y te damos las gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú trates con nosotros y que tú te glorifiques en nuestras vidas. Te pedimos que tu palabra corra y se extienda, que pueda ser bien entendida y que traiga fruto de arrepentimiento, que dé gloria a tu nombre santo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine con tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hablábamos de 4, digamos, pantanos, 4 actitudes que son destructivas al ser humano. Y la primera de esas actitudes es la indisciplina. Y el verso 1 del capítulo 13 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Quiere decir que el sabio es el que escucha el consejo del Padre, el que escucha el consejo de Dios, el que escucha la ley de Dios y la sigue. Escucha los mandamientos del Señor y los sigue. A esos el Señor Jesucristo los llamó sus amigos. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero sin embargo, en la otra mano, en el otro extremo, está aquella persona que no escucha los mandamientos de Dios, sino que los aborrece, no escucha los consejos, no escucha la crítica constructiva, sino que aborrece todo lo que se le diga, ya sea por orgullo, ya sea por cualquier otro motivo, y esto es destructivo. Esto lo pudiéramos llamar la desobediencia, pero yo creo que la palabra que más encaja con el pasaje y con otros versos es la indisciplina. La indisciplina vista como aquella actitud de no acatarse a las normas o los mandamientos de Dios, de no acatarse a los mandamientos morales de Dios, de no obedecer lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces, la razón por la que debemos disciplinar a nuestros hijos es precisamente porque, en primer lugar, Dios nos está pidiendo que lo hagamos, es la responsabilidad que tenemos de disciplinar a los hijos. Pero la segunda razón es porque si no creamos en ellos personas disciplinadas, entonces sus vidas serán destruidas. Vamos a ver algunos versos del capítulo 13 y nos van a dar una mejor idea acerca de esto. Si vamos al verso 6, por ejemplo, dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. La justicia, es decir, el que cumple con la disciplina del Señor, el que se acata a la ley de Dios, a la sabiduría de Dios, está guardando su camino, en realidad. Vamos al verso 13, dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Es decir, el que menosprecia la ley moral de Dios va a perecer por ello, va a ser destruido por culpa de eso. Su propio pecado le va a destruir. Dice: mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y ahí está el contraste entre el disciplinado, el que obedece el precepto de Dios, y el indisciplinado, el que no obedece el precepto de Dios o los preceptos de Dios. El verso 14 dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Verso 15: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Quiere decir que el de buen entendimiento, el que comprende y es entendido en la palabra de Dios, entendido en las cosas de Dios, el que cumple
cosas de Dios, los mandamientos de Dios, recibirá la gracia de Dios. Pero sin embargo, el camino de los transgresores es un camino duro, es un camino difícil, es un camino de consecuencias de pecado, no solamente del pecado que ofrece un deleite temporal, sino de las consecuencias del pecado. Entonces, la pregunta es si nosotros batallamos con indisciplina en nuestra vida. Y esta indisciplina puede ser tanto un pecado, es decir, que no nos sometemos a la voluntad de Dios y seguimos dándole cabida a un pecado en nuestras vidas, o puede ser simplemente que no existe un orden en nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que ha establecido todo bajo un orden, bajo un ritmo. Y cuando nosotros buscamos del Señor, el Señor puede transformar nuestras vidas y darle orden a nuestra vida, darle un sentido a nuestra vida, darle una dirección a nuestra vida. La Biblia hace un contraste entre las personas que tienen una fe genuina, sobre todo en el libro de Santiago, y aquellas personas que tienen una fe que se bandea, así como las olas del mar que son de aquí para allá, son inestables en todos sus caminos, es como la Biblia los llama. Bueno, la pregunta es si nosotros estamos batallando con la indisciplina, si nosotros estamos pasando trabajo para acatarnos a los mandamientos de Dios, si nosotros estamos pasando trabajo para acatarnos a las leyes morales, o estamos pasando trabajo para ser personas organizadas. Si estamos pasando ese trabajo, entonces tenemos que ir al Señor y pedirle que nos ayude, que nos guíe y hacer un plan en nuestra vida, hacer un programa en nuestra vida, con un propósito en nuestro corazón para serle fiel al Señor y para que el Señor traiga orden a nuestra vida. Y cuando el Señor ponga ese orden en nuestra vida, entonces vamos a sentir paz y vamos a sentir la bendición de Dios, que solo llega cuando sabemos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, que estamos haciendo lo que a Dios le gusta, que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. En segundo lugar, este proverbio habla de las riquezas de vanidad. Este es otro pantano en el cual se pudiera caer fácilmente. Es un pantano que seduce a muchos cristianos y ha seducido a muchos cristianos a través de los siglos, pero es una trampa del diablo. Vamos al verso 11 del capítulo 13. Dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué cosas son las riquezas de vanidad? ¿A qué se refiere estas riquezas de vanidad? Bueno, son aquellas riquezas que son ganadas de una forma deshonesta, ya sea robando, ya sea engañando, ya sea haciendo caer a los demás, aún jugando por dinero o haciendo apuestas. Estas riquezas van a ser disminuidas, pero el que trabaja consistentemente va a aumentar su riqueza. Hay un verso complementario, un verso de la Biblia que nos ayuda a entender esto un poquito mejor. Está en Proverbios capítulo 20, versículo 21. Dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Lo que uno obtiene con un desespero, lo que uno obtiene por una desesperación y por el afán de tener más y lo obtiene de manera rápida, no va a ser de bendición, no va a ser aprovechado. Tal vez la traducción literal de este pasaje es una herencia ganada apresuradamente, ¿verdad? No será de bendición. Una herencia ganada apresuradamente, o los bienes obtenidos o las riquezas obtenidas o ganadas con mucha presteza, es decir, apresuradamente, no van a ser de bendición. Y esto nos recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, en su desesperación, en sus deseos juveniles, en sus pasiones juveniles, le dijo a su padre: padre, dame todo el dinero de mi herencia. La ganó apresuradamente, no esperó a que su padre muriera, sino que él quiso, aún antes de poder esperar el tiempo de recibir la herencia, él quiso recibir eso y gastarlo en la forma que quiso, y se quedó sin nada, y llegó a un momento en que se sentía inmundo, y por la misericordia del Padre el Señor le restauró. Pero en realidad él gastó y menospreció lo que tenía, no pudo aprovechar aquella riqueza
que obtuvo tan rápidamente. Bueno, así es nuestra vida. ¿Sabe usted cuántas formas de ganar dinero hay que prometen obtener el dinero de manera rápida? A ver, piense usted cuántas formas hay de ganar dinero rápido. Si tú dijeras, bueno, yo quiero ganar mucho dinero rápido. Bueno, la primera forma es deshonestamente, robando, extorsionando, ¿verdad? Esa es una forma rápida de ganar dinero, pero no es la voluntad de Dios. Dios condena eso. Y la persona que lo haga va a sufrir las consecuencias. No va a poder disfrutar. No solamente porque va a sufrir en manos de la justicia de los hombres, sino porque va a sufrir por el juicio de Dios, si no se arrepiente de su pecado. ¿Qué más? Otra forma. Bueno, el hurto, del hurto hablamos de la lotería, por ejemplo. Hay personas que juegan la lotería y que viven ahí esclavos a la lotería. ¿Qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con jugar con la lotería? ¿Está bien que los cristianos jueguen la lotería o no? ¿Qué hay de malo con que tú saques un raspadito o pongas $2? Bueno, lo malo es la intención. La intención. Tú pudieras hacerlo tal vez de una forma que nadie sepa que tú estás jugando la lotería. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo que te está llevando a eso? El motivo que te está llevando a eso es hacerte rico rápido. Hacerte rico rápido. Hacerte rico. Estás poniendo tu confianza en la riqueza. Piensas que en realidad vas a ser más feliz si tienes más dinero. Y entonces estás confiando en el dinero. Y en el momento que confías en el dinero, estás dejando de confiar en Dios. Estás perdiendo la fe en Dios y estás poniendo el dinero como un ídolo, aunque tú no lo veas así. Aunque no le lleves flores a un ídolo, ni enciendas una vela a un ídolo, aunque no pongas tu billetera, le enciendas una vela y te arrodilles delante de tu billetera o delante de un billete, en realidad estás confiando en que el dinero te va a hacer más feliz. Te estás confiando en que el dinero te va a dar más. ¿Sabes una cosa? Si se hace un estudio de muchas personas que se han ganado la lotería, ¿sabes que en realidad sus vidas son infelices? ¿Acaso no miras las noticias de cuántas personas hay que son tan ricos como aquellos que han ganado la lotería? Y aún más ricos que muchos que la han ganado. Y no han disfrutado lo que han tenido. Piensa, mira las noticias, fíjate cuántas personas ricas y famosas mueren diariamente con muertes trágicas y llenos de pecados por decisiones malas que tomaron, vidas llenas sin sentido y con un desorden completamente en su vida en todo sentido, especialmente desde el punto de vista moral. ¿Valdría la pena para esas personas ganar el dinero de una manera rápida? ¿O será que la palabra de Dios nos está enseñando que los bienes que se quieren deprisa al principio, al final no serán bendecidos? Lo que Dios quiere es que si nosotros trabajemos duro, que trabajemos con nuestras manos o con la mente, aquel que trabaja intelectualmente, pero que trabajemos con lo que Dios nos ha dado, con la capacidad que Dios te ha dado, que tú trabajes y que disfrutes lo que tú estás haciendo, y que tú le pidas a Dios que te dé fuerza para lo que tú estés haciendo y propósito, y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Claro, hay 4 principios bíblicos sobre el dinero y pudiéramos decirlo en este momento, no está de más. Los 4 principios, 4 cosas que podemos hacer con nuestro dinero que nos enseña la Biblia. Y yo te aseguro a ti que si tú usas estos 4 principios, ganes mucho o ganes poco, Dios te va a bendecir. El primer principio es ganar el dinero honestamente. Ganarlo honestamente. Ganarlo de una manera que dé gloria a Dios. Como dice el apóstol Pablo, trabajando, ocupados en vuestros negocios. Ganarlo honestamente. Lo segundo que podemos hacer con nuestro dinero es gastarlo, pero gastarlo inteligentemente, cuidadosamente, con mucho cuidado en qué gastamos nuestro dinero. Haz una lista de todas las cosas que tú pagas y te vas a dar cuenta que muchas veces gastamos dinero en cosas que son totalmente innecesarias. ¿Y te parece que son pagos mensuales pequeños? Multiplícalos por 12 y eso es cuánto tú estás gastando en un año. Multiplícalo por eso que multiplicaste por 12, multiplícalo por 5 y te va a dar cuánto vas a gastar en 5 años. Es increíble
cuánto a veces se gasta en cosas que no son tan importantes, que no son necesarias. Bueno, lo tercero que podemos hacer con el dinero es compartirlo o darlo generosamente, comenzando con la parte que le toca a Dios, con los diezmos y también con las ofrendas, con lo que es de Dios primero, en la forma en que expresamos nuestra fe. Si confiamos en Dios para la salvación del alma, ¿cómo no vamos a confiar en Dios en cuanto a nuestras finanzas y en que Dios va a multiplicar? Involucrémonos en el reino de los cielos. Da generosamente y también ayuda a otras personas, comparte con otras personas y sé generoso con ellos. En último lugar, debemos invertir sabiamente. Invertir sabiamente. Es decir, de lo que ganamos, después que nosotros gastemos inteligentemente y cuidadosamente y que demos generosamente, nosotros tenemos que invertir. Un poquito de eso que ganamos tiene que ser invertido para el futuro. Tiene que ser guardado o invertido en algo para el futuro. Y de esa manera Dios te va a bendecir. Pero no se te olvide, los bienes que se adquieren con prisa al principio, al final no serán aprovechados. Como dice Proverbios capítulo 13, versículo 11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En tercer lugar, la Biblia nos habla, este pasaje de Proverbios capítulo 13, nos habla de un pantano que puede destruir nuestras vidas y es la compañía de los necios. La compañía de los necios. El capítulo 13, verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía con los necios puede destruirnos. Literalmente pudiéramos decir que ese proverbio que hemos usado en la cultura hispana, dime con quién anda y te diré quién eres, refleja lo que dice este verso. Son las compañías las que echan a perder a las personas. Nosotros nos volvemos como aquellas personas con las cuales andamos, con las cuales estamos. ¿Cómo podremos vivir en este mundo si no estamos acompañados de los necios? Es una tremenda pregunta. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y tú te pones a pensar, ¿cuántas personas a veces en el trabajo me están rodeando y son personas necias? Y tenemos que andar con gente necia en el trabajo o en la escuela. Entonces, ¿cómo yo concilio esto? ¿Cómo yo puedo no andar con necios? ¿A qué se está refiriendo el pasaje? Bueno, vamos a ver algunos versos que nos pueden llevar a entender este pasaje. Vamos a ver, por ejemplo, Jeremías 15, 19. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Quiere decir que cuando andemos con personas que no son creyentes, nosotros tenemos que dar testimonio, darnos a respetar, y ellos tienen que convertirse en nosotros y nosotros no convertirnos a ellos. Ellos tienen que imitar nuestra fe, tienen que imitar nuestra forma de vivir, tienen que imitar nuestros principios morales, y nosotros no corrompernos con las cosas de ellos, no participar de las cosas de ellos. Otro pasaje importante está en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera, es decir, para los que no son cristianos, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando bien el tiempo que tú estás con esa persona. Porque tal vez el tiempo que tú estás con esa persona es el único que tenga esa persona en esta vida para conocer de Dios. Entonces, ya que estamos trabajando o
conviviendo de alguna manera con personas que no son cristianas en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, bueno, cuida mucho cómo tú vives. Cuida mucho las palabras que tú dices, que toda tu palabra sea sazonada con sal. La forma en que tú hablas, la forma en que tú vistes, la forma en que tú te comportas, las cosas que tú haces, las cosas de las que tú participas. Y como decía un pastor, amigo mío, hay que ponerse rojo una sola vez. Hay momentos en los cuales hay que dejar por sentado que hay cosas que a ti no te agradan y que hay cosas de las cuales tú no vas a participar. Y si la cara se te va a poner roja, también la frente, eso es normal, no te vas a morir por eso, pero eso va a solucionar mucho problema en tu vida. Porque a partir de ese momento las personas te van a respetar, van a saber y van a limitarse de no hablar algo que te ofenda. Y entonces también eso te va a dar la oportunidad para que tú testifiques de ello. Entonces, otro pasaje está en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13. Y yo escogí leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquitico más cotidiano en el español nuestro. Dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran o que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Hasta ahí el apóstol Pablo está diciendo que él dijo que no se reunieran con esa gente, pero dice que él no se estaba refiriendo a incrédulos. Es decir, sería imposible vivir en el mundo sin relacionarnos o sin estar cerca de personas que practican el pecado, porque el mundo está lleno de personas que practican el pecado. Tendríamos que escoger vivir en un desierto y no relacionarnos con nadie, porque cuando vamos al mercado estamos tratando con gente que son pecadoras, cuando vamos a la escuela hay gente que son pecadoras, en todos los lugares hay gente que son pecadoras. Dice el apóstol Pablo en el verso 11, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no nos relacionemos, es decir, no pasemos tiempo con una persona que dice ser cristiano y que vive en pecado. Eso sería como la levadura, que un poquito de ella puede leudar toda la masa. El cristiano no puede pasar, digamos, tiempo de calidad, si así pudiéramos decirlo. No puede convivir con las personas del mundo o con aquellos creyentes que dicen ser creyentes y sin embargo viven practicando el pecado. Entonces, con estos principios que hemos leído de la palabra de Dios, entendemos que es normal que trabajemos rodeados de personas que pequen y estudiemos en una escuela rodeados de personas que pequen. Es normal que estemos rodeados de personas que pequen. No vamos a salir del mundo por ello. Mientras estemos cerca de personas que pequen, porque tenemos que estar ahí, porque tenemos que estudiar en la escuela, tenemos que trabajar, etcétera, vamos a hacerlo de tal manera que vamos a cuidar nuestras palabras, vamos a cuidar nuestras actitudes y vamos a dar testimonio de nuestra fe y aprovechar toda la oportunidad que tengamos para compartir la palabra de Dios con esas personas que nos rodean mientras podamos. Ahora bien, en la iglesia, cuando estemos en la iglesia, vamos a mostrar nuestro amor a todos los hermanos, vamos a saludar a todos los hermanos, vamos a orar por todos los hermanos, vamos a interceder por todos los hermanos y aún aconsejar y animar a aquellos que están débiles en la fe a que sean santos al Señor y que busquen del Señor. Pero no vamos a buscar la compañía. No vamos a perseguir la compañía ni a procurar la compañía o el convivio, como usted le diga, con aquellas personas que tú sabes que están en pecado, que están practicando el pecado y que dicen ser cristianos. Creo que el tema se ha aclarado. Este verso de Proverbios 13 toma sentido. El que anda con sabio, sabio será.
mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién tú te juntas? ¿Con quién tú andas? ¿Con quién tú pasas la mayoría del tiempo? ¿De quién tú estás aprendiendo? ¿Y qué tú estás aprendiendo? ¿A quién tú estás siguiendo? ¿Sabes? Cuando seguimos a alguien tenemos que preguntarnos dos cosas. Lo primero es a quién seguimos y lo segundo, ¿a dónde nos lleva? Dios quiera que tú estés siguiendo al Señor Jesucristo y que tú sepas que te lleva a la vida eterna. En último lugar, está en el verso 23 del capítulo 13 de Proverbios. Proverbios 13, 23. Y está hablando de, digamos, de la última actitud, del último pantano que puede hacernos caer. Y es la mala administración. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué cosa es el barbecho? El barbecho es la tierra que se deja descansar. Es cuando la tierra se deja descansar para que, digamos, se fertilice, para que descanse, para que tenga los nutrientes suficientes. Entonces cuando se siembre, ese producto que se siembre, esas plantas que se siembren, puedan obtener una tierra, los minerales de una tierra que ha descansado, que está fértil, que está lista. Esto es algo que se hacía desde la antigüedad y en la actualidad también se hace, el barbecho. Bueno, en este pasaje está diciendo que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, es decir, en el campo de siega, en el terreno arado, en el terreno listo para sembrar de los pobres, hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y esto nos habla de una mala administración. Literalmente se puede traducir: mucha comida hay en el campo descansado, en el barbecho del pobre, y hay pérdida por falta de justicia. Creo que la idea principal de este verso es que los pobres a veces tienen mucho potencial, tienen muchas posibilidades, pero sus posibilidades son tronchadas por la mala administración. En algunos casos la mala administración de ellos mismos, de los pobres, y en otros casos la mala administración de los líderes. Vamos a leer un comentario sobre este verso de la Biblia del Diario Vivir. Dice: a menudo los pobres son víctimas de una sociedad injusta. El pobre quizás tenga tierras fértiles y buenas para cultivar, pero las leyes injustas les roban su cosecha. Este proverbio no toma la pobreza a la ligera ni hace la vista gorda frente a la injusticia. Simplemente describe lo que muchas veces sucede. Entonces, según los comentaristas de esta Biblia de estudio, aquí está hablando de, digamos, de la injusticia o la mala administración de los líderes, de los gobernantes, de los pobres. Y eso lo hemos visto. He visto lugares donde la mala administración de los gobernantes, donde la injusticia del pueblo hace que no se aprovechen, que hayan personas pobres que aún teniendo buenos recursos no puedan disfrutar de esos recursos. Pero también he visto que hay personas que son pobres o que dicen ser pobres, en realidad tienen muchas riquezas, pero no explotan el potencial de lo que Dios les ha dado, lo que Dios ha puesto en sus manos. A veces por falta de fe, otras veces por falta de administración. Muchas personas se quejan de pobreza, pero en realidad son muchas las bendiciones que tienen. Fíjense ustedes cuántos países en el mundo son ricos naturalmente. ¿Cuántos países en el mundo no sufren el invierno que sufren algunos estados de los Estados Unidos o algunos países del mundo? Y sin embargo, a pesar de no sufrir un invierno que mata toda la vegetación, teniendo pasto suficiente, tienen escasez de alimentos. Piensen que esto tiene que ver con una mala administración. Y para la cura de la mala administración, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a administrar, que llene nuestra tierra de justicia. Tenemos que luchar por esa justicia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantener la justicia y que nos dé sabiduría para explotar,
para invertir, para llegar a producir todo lo que Él nos ha dado. A veces son cosas que no les damos ningún valor. A veces pensamos que no podemos hacer ciertas cosas. A veces pensamos que lo que tenemos no tiene valor alguno. Pero sin embargo, cuando las ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas con ellas. Que el Señor te bendiga ricamente. Que Dios te libre de estas actitudes y de estas lagunas. Que tú aprendas cada día a ser sabio con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y recuerda, si tienes falta de sabiduría, dice Santiago capítulo 1 versículo 5, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Que el Señor te bendiga y su gracia sea contigo.